Más de 120.000 familias viven en 1.428 campamentos en Chile, la cifra más alta en 29 años. Esto de acuerdo al Catastro de Campamentos 2024-2025. Además, se dio a conocer que el 61% de las familias en campamentos no tiene acceso formal a agua o luz. Vamos a hablar de esta realidad, para eso estamos con Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo Chile. Gracias por acompañarnos, Gonzalo, ¿qué tal? Hola, Nicolás, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad aquí de venir a hablar de estas cifras que hoy día en la mañana las lanzamos y queremos que tengan la mayor repercusión posible. Vamos lanzando conceptos, Gonzalo. Alarmante, preocupante, una tendencia que aumenta, una que se mantiene plana. Claro, esto, y siempre a mí me gusta decirlo en este tipo de estudios, son cifras, pero son familias, son realidades y la vulnerabilidad más potente que uno podría vivir eventualmente. Sí, a ver, estas cifras nos preocupan. Nos preocupan porque vemos un crecimiento sostenido en la última década de las familias viviendo en campamentos. Hoy día son 120.000 familias. Si uno lo pasa a personas, que son personas las que viven en esa realidad, son casi 400.000 personas. Entonces, nos preocupa que hoy día como país no sepamos o no estemos sabiendo cómo abordar esta problemática. Esas 120.000 familias que se van a vivir un campamento, estamos viendo que viven estancadas en esa realidad. Claro. Hoy día hay pocas alternativas reales para poder salir de esa situación, de tener una vivienda. Entonces son familias que no viven bien en campamentos, sino que no viven en buenas condiciones, con el miedo al desalojo, con condiciones muy precarias, y que hoy día como Estado y como país no estamos sabiendo resolver. Entonces eso es un tema que nos preocupa mucho. Y que estas cifras queremos motivar y convocar a distintos actores para que podamos sentarnos y pensar soluciones a este problema. Ahora, si lo vemos a nivel histórico, y es relevante un punto que yo estaba revisando hoy del catastro que hacen en Techo Chile, consideran situaciones excepcionales y no excepcionales. Excepcionales, por ejemplo, 2019, por ejemplo, pandemia, por ejemplo, situación migratoria o mayor volumen migratorio que ingresa. En los últimos años, 2024-2025, podríamos decir que esas situaciones excepcionales, que son parte de la realidad, pero fueron excepcionales, no están. E igualmente hay un crecimiento que se mantiene de los campamentos y de familias que están viviendo en situaciones vulnerables en este caso. Sí, el periodo de estallido social y pandemia fue muy duro. Sí. Ahí el crecimiento fue muy alto. Y efectivamente en los últimos 2 años, el periodo 2024-2025, que es la medición que estamos haciendo, el crecimiento fue menor. Fue un 5% versus algunos de los años anteriores, que fue alrededor de un 30%. Pero siempre fue crecimiento. Siempre fue crecimiento. Siempre fue crecimiento y no solo eso, sino que hoy día vemos que el 35% de los campamentos existen desde antes del 2010. Ajá. O sea, una proporción no menor de familias lleva más de 14 años esperando su vivienda. Nosotros tenemos algunas cifras de estudios que existen de que un comité de vivienda que se conforma y tiene acceso a sus subsidios puede esperar más de 11 años esa vivienda. Y eso es una cifra que escandaliza poco. Y nosotros creemos que hay que relevarla. ¿Se normalizó eso? Nosotros creemos que está normalizado. Y no solo eso, sino que hoy día... Se normalizó, lo digo en términos de la percepción. 11 años, bueno, podrían ser 14. Y podría ser peor y venimos creciendo. Claro, y quizás ahora estamos creciendo menos que antes. Pero también vemos que se ha normalizado. Y también vemos que hoy día se estigmatiza el campamento. Hoy día vemos con mucha preocupación cómo en la opinión pública, muchas veces en los medios y alguna autoridad y la sociedad en general, se criminaliza a quien vive en campamento. Y si bien es cierto, hay existencia y ocurrencia de algunos delitos en campamento, algunos quizás se aprovechan de esa situación. Pero es que es el punto, y entendiendo el punto y también una crítica que tenemos que hacernos todos, digamos, de no estigmatizar a quien vive en campamento, pero se dan situaciones de vulnerabilidad, vuelvo al concepto, que permiten que otros aprovechen eso. O sea, nosotros estamos convencidos de que eso hay que darlo vuelta para poder abordarlo desde una óptica correcta y quizás poner algunas cifras para demostrar que en el campamento sí existe necesidad y las familias que viven porque no tienen otra alternativa mejor. El 50% de las familias que viven en campamento viven bajo la línea de la pobreza y la pobreza a nivel nacional hoy día es un poco menos del 7%. Entonces es un lugar donde la pobreza se exacerba. Muchas de esas familias son trabajadoras, el 90% tiene empleo. Lamentablemente la mitad lo tiene de manera informal, pero son familias que trabajan y el 80% de los campamentos hoy día está organizado con directiva para poder acceder a una vivienda. Entonces, de verdad creemos que las cámaras, las luces y las noticias se la lleven algunos pocos que cometen delitos en campamentos, no ayuda a abordar de buena manera la solución, porque la gran mayoría de las familias que viven ahí es por necesidad, porque no tienen otra alternativa y creemos que como país tenemos que estar a la altura de poder darle una solución.
¿Cómo han visto el trabajo desde el concepto de emergencia habitacional? Lo digo desde el trabajo, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero también de otra organización. Ustedes han estado también en distintas instancias para poder encontrar soluciones a realidades tan complejas. O sea, aquí el que tenga la panacea o la varita mágica, por favor que venga aquí al estudio y nos cuente, porque yo he hablado y me ha tocado conversar con tantos integrantes de esta problemática que como que uno se apesumbra, digamos, se pone así. Sí, nosotros desde Techo somos los primeros que decimos que el abordar la realidad de los campamentos es muy complejo. Y por eso hoy día con estas cifras nosotros, más que traer soluciones concretas y acabadas, que tenemos ciertas luces, queremos llamar a que nos sentemos todos. Esto no es un problema de un gobierno u otro. Acá llevamos varios gobiernos en que esto ha ido creciendo y van a ser varios gobiernos más en que esto no lo vamos a resolver. El que diga que en 4 años va a resolver el problema de los campamentos no es verdad. ¿Para qué decir el déficit habitacional? Entonces, acá de verdad tenemos que tener una visión de largo plazo, mucho más de Estado. Creemos que el plan de emergencia habitacional que se impulsó en este gobierno en particular va en la línea correcta. Construir viviendas, aumentar la oferta de viviendas, evidentemente va a ayudar a disminuir el déficit habitacional. Va en la línea correcta, pero ¿le falta algo? Le falta. Su experiencia. Sí, es insuficiente para las familias de campamento y para las familias de los grupos más vulnerables de la población. Hoy día vemos que de las 188.000 viviendas que se han entregado, solo 1.700 han ido a familias de campamento. Es menos del 1%. ¿A quiénes van el resto? Clase media, muchos de ellos que pueden acceder al crédito. Nosotros creemos que, de nuevo, es un plan que debe continuar. Ahora, también han ido a personas que han estado en ese proceso de más de una década, que viven de allegados, que dicen, bueno, pero si ellos se tomaron un terreno, yo no me lo tomé, digamos, se saltaron la fila. Son realidades que están, digamos, sin estigmatizar, porque aquí hay una problemática que raya en todos los estamentos, pero sí en situaciones que han sido distintas. Sí, pero vemos que el plan de emergencia habitacional está fallando en el 40% más vulnerable, independiente de si son campamentos o allegados. Y eso es algo que hay que corregir. Lo hemos hablado con el ministro de la Vivienda, entonces es una política que debe continuar con una mirada de largo plazo, pero tenemos que ver también cómo focalizamos en las personas hoy día más vulnerables, que son los que no pueden acceder. Y ahí quizás una cifra que es muy dura, un dato que es muy duro. Hoy día, si uno piensa en los más vulnerables que hoy día hay en Chile, el 40% más vulnerables, el 80% de esas familias destina más de un tercio de su ingreso en pagar arriendo. Eso es insostenible y la fórmula no da para ningún presupuesto familiar. Entonces, de verdad el campamento muchas veces no hay otra alternativa. Sí, claro. O frente a cualquier contingencia familiar, si están ahí haciendo el mayor esfuerzo para poder pagar el arriendo, algunos se enferman, pierden el trabajo, la única alternativa es irse a ir a un campamento. Claro, porque también se da esa frase de, y lo hemos escuchado también en distintos asentamientos, aquí nadie quiere vivir en campamento. Mi idea no era llegar a un campamento. No, y las familias son los que primero lo dicen. O sea, las condiciones son bastante precarias, sin acceso a servicios por básicos. Las condiciones, porque se genera también una comunidad que ahí dentro de todo lo negativo hay cosas muy positivas, pero finalmente estamos con y ahí quizás, yo sé que hay como un mito de que la gente se toma un terreno para saltarse la fila, que algo mencionaste porque es como lo que se menciona en la opinión pública muchas veces. Y hoy día los datos demuestran lo contrario. O sea, hoy día una familia que se va a vivir a un campamento está prácticamente destinada a ir por muchos años ahí. O sea, hoy día vemos que las familias de campamento no están accediendo a una vivienda. Entonces, eso está muy lejos de saltarse la fila. Hoy día no hay llamados especiales para campamento. El Ministerio de Vivienda los eliminó. A nosotros nos gustaría que eso existiera. Pero hoy día ni siquiera desde esa óptica uno podría decir que las familias de campamento se están aprovechando para saltarse la fila. Hoy día vivir un campamento muchas veces implica esperar mucho más tiempo que algunas otras formas de exclusión habitacional. Déjame volver, Gonzalo, al plan de emergencia habitacional. ¿Ustedes esperan que sea, porque tú decías, está bien encaminado, y esto podemos ir sumando con otras medidas que se han tomado en gobiernos anteriores? Pienso en los gobiernos, porque finalmente son representantes del Estado para un problema que es de Estado. ¿Debería ser una política de Estado el plan de emergencia habitacional? Me da lo mismo cómo se llame, plan de emergencia de vivienda, situación de campamentos, pero que siga esa línea, digamos, porque aquí estamos, y te llevo un poco a lo que es la política, pero estamos en año de elecciones, estamos con propuestas de las candidaturas. Me imagino que también el tema vivienda va a ser importante y vamos a estar muy atentos a, bueno, pero es lo que ya se hizo, lo que no funcionó, lo que sí se puede hacer, es novedoso o no. A ver, nosotros creemos, primero, que efectivamente esto tiene que ser una política de largo plazo. Puede ser política de Estado. Yo sé que hoy día
todos quieren tener una política de Estado de algo. Entonces, bueno, si una política de Estado, bien, pero al menos que sea Pensando con a una largo visión plazo y de que largo traspase plazo. los gobiernos, a eso me refiero. Hoy día el déficit habitacional en Chile, que son alrededor de 700.000 hogares, un 17% lo componen hogares de campamento. Entonces, no priorizar los campamentos como un elemento clave para resolver el déficit habitacional sería un error. O sea, hoy día el 17% del déficit corresponde a campamentos. Entonces, y hoy día está representado en menos de un 1% en el plan de emergencia habitacional. Entonces, El eso hay 17% que del déficit corregirlo. está representado en campamentos. Sí. O sea, cerca del 10, Sí, 20%. las 120.000 hogares representan un 17% del déficit adicional en Chile. Que eso es lo importante del catastro también, tener el dato duro, la fotografía. Para nosotros en Techo, tener una foto clara, precisa, es elemento fundamental para tener un buen diagnóstico. Eso. Y si uno tiene un buen diagnóstico, puede ser mucho más preciso en la estrategia y en las soluciones. ¿Le ha faltado el diagnóstico a la autoridad? Yo sé que ustedes también conversan mucho con la autoridad de este gobierno, el anterior, el que viene, de todas maneras. Yo creo que hay diagnósticos y hoy día nosotros también estamos diciendo claramente, y hoy día lo dijimos en el lanzamiento, participaron varias de las candidaturas presidenciales, es que desde Techo queremos pararnos desde el lado de las soluciones. Acá pueden haber distintas opiniones de los campamentos, como lo hemos hablado. Algunas nos parecen, otras nos parecen inaceptables, pero bueno, hay distintas opiniones de los campamentos. O sea, están. Existen, hay un diagnóstico, uno podrá llegar a un diagnóstico macro más o menos común. Hoy día queremos pararnos en las soluciones, y soluciones concretas que permitan que las familias de campamento accedan a una vivienda. Y esas soluciones tienen que ser diversas. Hoy día nosotros hemos identificado que alrededor de 230 campamentos, si está la voluntad política, en 2 años podrían regularizar su situación. Son familias que se quieren quedar en ese terreno, que está la factibilidad técnica para hacerlo, o sea, no son zonas de riesgo, son terrenos del Estado. O sea, si está la voluntad, esas familias que representan alrededor de un 15% de los campamentos, podrían salir de esa situación. Entonces, es sentarse y mirar desde la óptica de dividir los campamentos según características, sí, y desde ahí enfrentar las soluciones. Y la invitación a las candidaturas presidenciales es que es un problema que hay que priorizar. Este no es un problema solo de vivienda. Acá estamos frente a un problema de la sociedad completa. Hoy día las ciudades, cuando crecen, sobre todo en Chile, por el alto costo de los arriendos, es natural la existencia de campamentos. Entonces, creer que es un problema de unos pocos es caer en un error, es un problema de la ciudad, de la sociedad en su conjunto, y creemos que así como los candidatos presidenciales tienen que priorizarlo en sus programas, también los privados y la sociedad civil tenemos que contribuir a resolver este problema. Gonzalo, déjame seguir esa línea también. Durante muchos años, para abordar el problema, se ha hablado del concepto de erradicar los campamentos. Aquí muchos dicen, más que erradicar el campamento, es regularizar el lugar donde hay un campamento. Y eso toma un poco lo que tú decías, la compra del terreno, si fue tomado o no, la planificación, el entregar servicios básicos. Yo da el número de quienes no tienen ni luz ni agua, que es la realidad de los campamentos, de la gran mayoría, me imagino. Más que terminar con los campamentos, es regularizar el lugar donde se establecieron estos campamentos. De hecho, se van generando historias, o sea, se va generando identidad dentro de la vulnerabilidad, dentro de la pobreza, se va generando, bueno, ya hay campamentos con muchísima historia, digamos, en Chile, ¿para qué decir? Nosotros vemos que hay un deseo de gran parte de las familias, de un 80% de los campamentos, de idealmente quedarse en el lugar donde están. Eso sabemos que en algunos casos es posible o es medianamente posible y en otros casos es imposible. O sea, hoy día campamentos que están en zonas de riesgo, esas familias no debiesen vivir ahí. Totalmente. Y ahí no va a estar la solución definitiva. No. Entonces, y por otro lado, si vemos el cruce hoy día, más de la mitad de los terrenos que están ocupados son del Estado. Y son terrenos que estaban desocupados y que quizás entre bienes nacionales, terrenos serbios, uno podría destinarlos para vivienda. Y que no están en zona de riesgo. Y que no están en zona de riesgo. O sea, esa es la forma, no digo fácil, porque acá no son soluciones fáciles, pero quizás de menor costo, donde las familias muchas veces no quieren que uno le instale una vivienda nueva en ese lugar. Esa es la forma que te cruje más lógica. O sea, y por eso hay que pero no por ser fácil, simple, o sea, no se nos ocurrió. Hoy día hay campamentos que se pueden quedar ahí y se puede regularizar y se puede urbanizar esos lugares, otros campamentos que tienen que salir y están interesados en salir y ya están listos, tienen hasta el ahorro para la vivienda, muchos de ellos tienen comités de vivienda, entonces ahí puede haber otro grupo, hay otros campamentos gigantes que hay que atender con mucha mayor precisión, otros campamentos chicos, más en zonas rurales, entonces hoy día los campamentos no son homogéneos, hay que segmentarlos según sus características. Y a partir de esa segmentación tenemos que ser mucho más precisos en las soluciones con las que se aborda cada uno de ellos. Hay otro aspecto acá, cuando se dan desalojos, por ejemplo. Esas familias que son desalojadas, ¿a dónde van? Van a generar otro campamento, digamos. Entonces es como un déjà vu.
Ahí también es otro tema que nos preocupa. Hay un Nosotros problema hemos visto... con lo que lleva a los desalojos también y lo complicado en distintas dimensiones. Los desalojos han aumentado. Hoy día más de 400 campamentos tienen algún tipo de amenaza de desalojo y eso es una incertidumbre gigantesca para esas familias que no saben si el día de mañana va a llegar alguien a decirles abandonen este lugar. Nosotros creemos que el desalojo no es la forma de resolver la problemática de los campamentos. Como dices tú, Nicolás, un campamento que es desalojado sin una solución de vivienda se va a ir a otro campamento, se va a ir de allegado en unas condiciones mucho más deplorables que quizás de las que vivían. Pero también sabemos que en muchas ocasiones el desalojo podría ocurrir, quizás como última instancia, pero cuando ocurra. Por ejemplo, hemos visto terrenos que están tomados que son para vivienda social. Entonces, ese desalojo debiese ocurrir, porque es el derecho a la vivienda de una familia por sobre otra. Pero tiene que ocurrir de buena forma, con notificaciones previas, con resguardo de los derechos de esas personas, especialmente de los niños. Hoy día, los campamentos, y también un hallazgo del catastro, un 25% son niños. Mucho más que los 17% como nacional. Entonces, también hay niños que están viendo vulnerados sus derechos. Entonces, los desalojos hay que mirarlos con mucho cuidado. Ojalá no ocurran. Ustedes nos dicen que no se den los desalojos. Sabemos porque hay que cumplir la ley, digamos. Hay que cumplir la ley, hay dictámenes de la Corte Suprema. Es que eso es importante porque muchos dicen no al desalojo, pero es que la ley indica de que hay que desalojar. Hay que verlo con cuidado, digamos. Que lo con cuidado, con notificaciones previas, que la misma Corte Suprema o la Corte en cuestión lo indique con plazos razonables. Sí. Hay formas de que un desalojo, que es la peor noticia que una familia puede recibir, se puede hacer un poco mejor que un desalojo sin previo aviso y que las familias no puedan ni sacar sus cosas. Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo Chile, se nos termina el tiempo, pero agradecerte y por supuesto está disponible este Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, es el dato duro, la foto y vamos viendo también cómo se va dando. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien, gracias. Bien, seguimos con otro...